Buenas y bienvenidos a esta clase de diagnóstico diferencial de hiperlipemias primarias. Lo primero a presentarme, yo soy Marta Pastrana, estudié en la Universidad de Navarra y si el coronavirus me permite seré residente de medicina interna dentro de poquito. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias al curso Mira Asturias por esta enorme oportunidad y a ti por sacar este ratito para hacer algo más aparte de todo lo del intensivo. Así que vamos allá con un tema que probablemente no es de tus preferidos, pero que es muy importante porque ha caído ya en los últimos miles. Y lo que es más importante es que tengas claro qué enfermedades cursan con un aumento aislado del colesterol frente a las hipertrigliceridemias aisladas, si bien las más preguntadas últimamente son las hiperlipemias mixtas. Y esto es lo que tienes que tener muy claro para que no nos liguen. El colesterol es muy malo. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo cardiovascular. Y aunque es menos frecuente, sí que es muy característico que estos pacientes desarrollen xantomas y xantelasmas. Ahora bien, te pongo aquí una estrellita porque no todas las hipercolesterolemias causan xantomas y tampoco es la única causa. Y parece que de los triglicéridos nadie habla porque no aumentan el riesgo cardiovascular, pero sí que es verdad que producen pancreatitis recidivante. Empezamos con las hipercolesterolemias aisladas y la más importante es esta, la hipercolesterolemia familiar. Es una enfermedad autosómica dominante, por lo tanto, si uno de tus padres la tienen, tú también vas a tenerla, y por eso es muy característica la historia familiar. Tienen niveles de colesterol muy elevados, tanto es así que ya se asume como criterio diagnóstico que tengas un colesterol por encima de 300 o un LDL por encima de 190. Y lo que tienes que tener muy claro es que tienen muchísimo riesgo cardiovascular y muchas veces esos pacientes se mueren antes de los 30 años por infartos u otros eventos cardiovasculares. Y tú que eres una alza ya sabes bien que estos pacientes desarrollan xantomas y específicamente xantomas tendinosos característicamente en la zona del tendón de Aquiles. Frente a esto tenemos la hipercolesterolemia poligénica, que ya sabes que es la manera médica de decir que no sabemos muy bien cómo funciona. Y como casi todo lo poligénico es muy frecuente, y en concreto esta es la causa más frecuente de hipercolesterolemia aislada en nuestro medio. Aunque no está muy claro si es causa o consecuencia, sí que es verdad que estos pacientes desarrollan de manera precoz un síndrome metabólico. Y como regla mnemotécnica muy tonta, la hipercolesterolemia no ligénica no asocia xantomas, a diferencia de la hipercolesterolemia familiar. Pasamos a los triglicéridos, a la hipertrigliceridemia aislada, y esta es una de las enfermedades más graves, el déficit familiar de lipoproteína lipasa, que se le da con carácter autosómico recesivo, por lo tanto los pacientes no tienen ni un poco de esta enzima necesaria para hidrolizar los triglicéridos. Es por esto que los niños desarrollan de manera precoz muchos síntomas característicos, como pueden ser la pancreatitis recidivante, pero además lipemia retinalis y hepatoesplenomegalia. Como se altera toda la absorción de los lípidos, también se alteran las vitaminas que se absorben con ellos, que son la A, la E, la D y la K, y por eso tienen que suplementarlas. Como es una hipertrigliceridemia, no aumentan el riesgo cardiovascular, pero como tienen niveles de triglicéridos tan altos, a veces por encima de 1000 o 1500, sí que pueden producir xantomatosis de tipo eruptivo, sobre todo periorificiales. Y una forma más leve es la hipertrigliceridemia familiar, que como es autosómica dominante y parte del gen sí que les funciona, la mayor parte están asintomáticos y como sabes no tienen aumento del riesgo cardiovascular. Pasamos ya a las hiperlipemias mixtas, que son las más importantes porque han caído en el MIR de 2018. Y ojo porque te pongo aquí la bola mágica que me dice que probablemente vuelvan a caer. Esta es la que preguntaron, que es la hiperlipemia familiar combinada, y es combinada con una B muy grande porque la B es lo que marca toda la enfermedad. En este caso lo que se produce es un aumento de la ApoB por encima de 120, que es criterio diagnóstico, y a lo que da lugar es a una LDL más pequeñita y más heterogénica de lo que es normal. Por lo tanto sabemos que sí que se acumulan en los vasos produciendo un aumento del riesgo cardiovascular con esa B, pero no en la piel porque piel no tiene B y por lo tanto no tienen aumento de xantomas. Frente a eso tenemos la disbetalipoproteinemia y a mí me parecía que su nombre me decía que sí, y decía que sí por lo tanto dos veces. Sí a que tienen riesgo cardiovascular y sí a que tienen xantomas, y característicamente xantomas tuberosos. Por si lo preguntan, es muy característico que estos pacientes tengan un fenotipo de tipo ApoE2. Y esta es la famosa pregunta del MIR del 18, hombre de 43 años que ha tenido un infarto a los 38, muy joven. Tiene un colesterol alto y también un triglicérido alto, por lo tanto una dislipemia mixta. Tiene historia familiar y no tiene xantomas. Y cuando vemos el IMC está un poquito alto, pero las tensiones están bastante normales, por lo tanto el síndrome metabólico es menos frecuente, o al menos la descartamos.
Nos quedamos con estas dos opciones y nosotros sabemos ya que es la tercera porque tiene ApoB y con B va a los vasos pero no a la piel. Hacemos un poco de fuego cruzado y yo te recomiendo que para estas preguntas lo que mires lo primero es si tienes solo aumento del colesterol o solo aumento de los triglicéridos, porque ya te vas a quedar con muy pocas opciones si lo haces así. Una vez aclarado esto, lo que te va a dar la pista final es ver el riesgo cardiovascular y los síntomas, porque sabes bien que las hipercolesterolemias producen un aumento del riesgo cardiovascular, pero la hipercolesterolemia no ligénica no asocia síntomas. Frente a esto, las hipertrigliceridemias no tienen un aumento del riesgo cardiovascular, pero la que es más grave, la autosómica recesiva, sí que produce sintomatosis de tipo eruptivo. La disbetalipoproteinemia tiene sí en su nombre, por lo tanto decimos que sí tiene riesgo cardiovascular y sí tiene síntomas. Y la hiperlipemia familiar combinada, que va con B, afecta a los vasos pero no a la piel. Si nos hablan de un paciente joven con un colesterol muy alto y triglicéridos normal, sabes que es una hipercolesterolemia aislada. Y si además tiene síntomas y sobre todo tendinosos, solo puede ser una, que es la hipercolesterolemia familiar. Si nos hablan de un niño, lo más probable es que sea una enfermedad autosómica recesiva y solo hemos comentado una. Nos dicen además que tiene pancreatitis recidivante y síntomas de tipo eruptivo. Lo más probable es que sea un déficit de lipoproteína lipasa y no te olvides que hay que suplementar con vitaminas liposolubles. Si nos hablan de un joven que ya ha tenido un infarto previo y síntomas tuberosos, sin que nos digan que tiene una hiperlipemia mixta, sabemos muy bien que esto es una disbetalipoproteinemia, la enfermedad del sí. Y si tiene infartos sin síntomas con una ApoB por encima de 120, sabemos muy bien que esto es una hiperlipemia familiar combinada. Y con esto hemos terminado el tema. Tú tranquilo, que poco a poco te vas a ir aprendiendo todo. Sabes mucho más de lo que crees, así que confía en ti mismo que seguro que sale muy bien. ¡Ánimo!